Los medios de contraste son todas aquellas sustancias que nosotros podemos utilizar cuando le necesitamos hacer un estudio específico, una imagenología, un estudio de imagenología. Eso quiero que quede bastante claro, son estudios de imagenología que se le pueden hacer al paciente con el fin de visualizar mucho mejor el órgano que se quiere estudiar. Entonces, por ejemplo, yo le quiero hacer un examen de imagenología, y cuando me refiero a examen de imagenología, quiere decir a cualquier estudio en donde se proyecte o cuya finalidad es buscar una imagen. Esto es como si le pudieran hacer, como si nosotros quisiésemos tomarle una radiografía o una fotografía a un órgano como tal. Y para eso hay diversas formas de poder hacer un estudio de imagenología o diversos tipos o clases. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, allí encontramos lo que son los rayos X, las ecografías, los TAC. ¿Cómo? En eso también hay soluciones líquidas, medicamentos endovenosos para realizar esta clase de exámenes. Exacto. Exacto, sí. Esos son estos mismos medios de contraste. Entonces, nosotros podemos emplear esas sustancias con el fin de, digamos que, potencializar la imagen que nos pueda sacar ese aparato de imagenología, llámese ecografía, llámese rayos X, llámese TAC, llámese resonancia, ¿cierto? Lo que queremos hacer es como que buscar una imagen mucho más nítida de ese órgano que se quiere estudiar. Y para ello se utilizan medios de contraste, por eso es de ahí el nombre, ¿no? Contrastan con el resto de los órganos, ¿cierto? Para que se pueda maximizar o se pueda visualizar mucho mejor ese órgano como tal. Entonces, son básicamente esto, son esas sustancias químicas que nosotros empleamos para poder visualizar mejor un órgano, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta que estos medios de contraste se utilizan en medios o en estudios de imagenología. De imagenología, si yo, por ejemplo, le voy a tomar una muestra de sangre al paciente, si le voy a tomar una biopsia o algo así, yo no necesito medios de contraste para eso. Aquí los medios de contraste que se utilizan es cuando se requiere hacer un estudio de imagenología. Entonces, hay diversos tipos de contrastes, diversos tipos, y se pueden emplear por diferentes vías. Podemos emplear la vía intravenosa, que digamos que es una de las más usadas, medio de contraste por vía intravenosa. También lo podemos dar por vía oral o por vía rectal. Esas son las tres vías por las cuales nosotros podemos aplicar medios de contraste. ¿Y cuáles son esos medios de contraste? Son estos. Los yodados, todos aquellos medios de contraste tipo o que contienen yodo. Existe también otro medio de contraste que se llama bario, que es una sustancia química. El gadolinio y el aire. Cuando hago referencia al aire, es el aire circundante, ¿no? Es el aire que tenemos en el ambiente. Ese es el aire común. Entonces, cada uno de estos medios de contraste tienen unas especificaciones o unas precauciones para tener muy presentes antes de administrarlos. Y tienen también sus formas o sus vías de administración diferentes, que es lo que vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, con los medios de contraste yodados, usualmente estos son los medios de contraste que mejor imagen reflejan al momento de que uno le toma la imagenología al paciente. Es decir, se utilizan muchísimo cuando se acompañan, por ejemplo, de rayos X, de TAC, ¿cierto? Porque dan una imagen bastante nítida del órgano que se estudia, ¿cierto? Y esta se puede administrar por vía intravenosa. O sea, los medios de contraste yodados se administran por vía intravenosa, no se pueden aplicar por otro medio. Pero, ¿qué pasa particularmente con estos medios de contraste yodados? Que a pesar de que son muy buenos porque dan una muy buena imagen, dan una calidad de imagen muy buena, pasa que muchas personas pueden hacer, por la presencia de ese yodo, ¿cierto? Pueden hacer alergias. ¿Y qué pasa con esas alergias? Que ya se podrán imaginar un paciente que tenga alergia al yodo, ¿cierto? Y yo le pase
precisamente una sustancia yodada por la vena. Ese paciente me puede hacer un shock anafiláctico en menos de ya. Es decir, me puede hacer una reacción anafiláctica tan fuerte, una reacción alérgica tan fuerte que literalmente después toca asistirlo en hacerle soporte ventilatorio, porque puede hacer un shock anafiláctico. Entonces, a pesar de que este yodo se utiliza, o sea, estos medios de contraste yodados, se utilizan con cierta frecuencia en el ambiente clínico, también hay que tener en cuenta que hay que verificar que el paciente no sea alérgico al yodo, porque obviamente que yo no le puedo administrar, y mucho menos de manera intravenosa, porque ustedes ya saben que todo lo que se aplica intravenoso, eso actúa o sea, ya, para ayer es tarde, eso actúa súper rápido. Entonces, si yo le voy a administrar una sustancia por la cual el paciente es alérgico, obviamente que si se la aplico intravenosa, ese paciente me puede hacer un shock anafiláctico muy rápido, muy rápido. Entonces, ¿cuál es la indicación aquí? Que el paciente necesita uno saber si es alérgico o no al yodo. ¿Y cómo uno sabe eso? Le puede uno preguntar de manera así muy casual, por decirlo de alguna manera. Le puede uno preguntar al paciente, bueno, por ejemplo, si es alérgico al isodine. Recuerden que el isodine es una sustancia antiséptica, pero con base en yodo también. Es una sustancia yodada. Entonces, hay pacientes que son alérgicos al yodo y simplemente hasta con el contacto tópico de la piel con el yodo ya hacen una reacción alérgica fea. Entonces, son pacientes que son muy sensibles a esa sustancia. Por lo tanto, yo obviamente que no le puedo colocar ese tipo de medicamentos a ese paciente que tiene alérgica o hace alergia al yodo. También lo puedo saber, por ejemplo, si el paciente es alérgico a los mariscos. Los mariscos, o sea, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, los camarones, la langosta, el cangrejo, todas esas cosas, ¿no? Toda esa comida que se considera como mariscos en general, tienen también dentro de sí las propiedades que tienen como alimento es el hecho de que ellos tienen alta cantidad de yodo, tienen un aporte de yodo muy importante. Y eso es lo que usualmente le hacen alergia a las personas que son alérgicas a los camarones. Le hacen alergia a esa sustancia, ¿no? A ese yodo. No quiere decir que una persona que es alérgica a los camarones ahora va a ser alérgica al isodine, porque no es así, no funciona de la misma manera. Porque somos diferentes vías y todo, ¿no? Entonces, si el paciente es alérgico a los camarones, a los camarones no, a los mariscos, usualmente uno también asocia el hecho de que muy posiblemente el paciente puede ser alérgico a esta sustancia yodada. En algunas instituciones, dependiendo también de la necesidad que tenga el paciente, se puede hacer como si fuese una prueba de sensibilidad a esta sustancia. Le colocan ahí en el antebrazo, así como cuando uno hace como la prueba de penicilina, igual. Le colocan en el antebrazo unas goticas de ese líquido y para ver si tiene alguna reacción, al menos de manera tópica, ¿cierto? A ver cómo lo tolera. Si el paciente presenta reacción alérgica, incluso solamente con depositar eso en la piel, ya, listo y fuera, no hay más nada que hacer. Es alérgico. Hay que buscar entonces otra forma de administrar si en realidad se necesita hacer ese estudio de imagenología, se necesita ser contrastado. Se busca entonces dentro de las otras opciones que son de los otros tipos de medios de contraste que se pueden utilizar. ¿Ya? ¿Y qué pasa particularmente con sobre todo con este en particular, este medio de contraste? Igual se hace con todos pasa igual, pero uno hace mayor énfasis con el yodo. Que digamos que el paciente fue hasta el consultorio para hacerse el estudio X cualquiera, se le administró el medio de contraste, se hizo todo el procedimiento y listo fuera, se acabó el procedimiento, ya el paciente todo bien, se le hizo su ecografía, se le hizo su TAC, lo que sea que se vaya a hacer. Y ese paciente obviamente que se va a regresar a su casa. La principal indicación que hay que decirles es que después de haberse realizado un estudio con medios de contraste, siempre se hace necesario aumentar la ingesta de líquidos después del examen. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que darle la instrucción al paciente de que empiece a tomar más agua, que tome buena agua después de que se haya hecho el estudio.
Eso con el fin de hacer eliminar a través de la orina ese medio de contraste. Y como ese medio de contraste se va a eliminar mayoritariamente por la orina, nosotros debemos decirle al paciente que no se vaya a asustar si de pronto ve la orina que cambia de color. Así como una orina fluorescente, como así bien brillante, como radioactiva, que no se vaya a asustar si la ve así, porque precisamente ese medio de contraste es eso, ¿no? Que le da como cierta luminosidad, como cierta opacidad a lo que es el órgano como tal para poderlo estudiar bien. Así que al momento de que vaya a eliminar al paciente uno tiene que decirle, ok, no se vaya a asustar si ve esa orina toda rara, si la ve verde, amarilla, muy fuerte, con un color muy chillón, no se vaya a asustar porque ese es el medio de contraste que se le aplicó por la vena. Necesitamos que tome buena agua, no es gaseosa, no es cerveza, no es agua con gas, no es agua azucarada, agua, solo agua. ¿Cierto? Porque hay personas que uno le dice, no, aumente la ingesta de líquidos, y hay pacientes que cogen y compran una caja de cerveza, no, estoy aumentando la ingesta de líquidos porque me estoy tomando líquido. Sí, pero está tomando cerveza, o sea, no es eso, agua, que tome mucha agua, ¿cierto? Y se espera que a medida que vaya transcurriendo las horas del día, a medida que vaya para el baño a eliminar, cada vez ese pigmento o ese medio de contraste ya salga en menos cantidad porque ya se va eliminando del cuerpo, ¿cierto? Entonces ya se espera que, por ejemplo, para el día siguiente de haberse hecho el estudio, ya la orina vuelva a su color normal, como de antes de hacerse el estudio, ¿cierto? Entonces siempre la principal indicación es esa. Después de haber utilizado un medio de contraste, aumente la ingesta de líquido. Orine, es decir, tome mucho líquido para que empiece a orinar y eliminar ese medio de contraste. No es bueno que ese medio de contraste se quede en su interior, porque recuerden que es una sustancia química. De todas maneras, hay que hacerla eliminar. Por lo tanto, como ella mayoritariamente se elimina a través de los riñones en la gran porción, pero ella se puede eliminar también a través de las heces. También se puede eliminar en menor concentración, pero mayoritariamente el trabajo lo hace es los riñones. ¿Qué pasa entonces? Que ustedes van a notar que cuando van a emplear medios de contraste, los pacientes que tienen afecciones de índole renal, de cualquier tipo, usualmente son, o bien se pueden tomar dos conductas, o bien se limitan, es decir, se limitan mucho en el uso del medio de contraste, o bien de plano no se utilizan medios de contraste, de plano, dependiendo de la condición del paciente. Entonces, en algunas ocasiones, algunos pacientes, antes de hacerse ese estudio, por ejemplo, van a hacer un estudio, no sé, van a hacer una ecografía abdominal, un ejemplo, y le van a hacer una ecografía abdominal porque quieren investigar, qué sé yo, no sé, el estómago, un ejemplo. Entonces, en algunas ocasiones, si esa ecografía o ese estudio va contrastado, es decir, que van a utilizar un medio de contraste, antes de hacer eso, sobre todo en los pacientes más mayorcitos, se les manda una prueba, un parcial de orina, para mirar cómo tiene, por ejemplo, cómo está eliminando la creatinina, cómo tiene el BUN, cómo tiene pues toda esa parte, ¿no? Cómo tiene los, digamos que todos los índices a nivel de orina, que nos pueden indicar si el riñón está trabajando de buena o de mala manera, ¿cierto? Entonces, si el paciente prueba o pasa esa prueba, se puede utilizar los medios de contraste, pues ok, ese riñón está sano y puede soportar el hecho de eliminar este medio de contraste. Pero si un paciente que ya tiene afectaciones renal, que ya ese riñón está resentido, ¿cierto? Yo no lo puedo forzar a que elimine este tipo de sustancias porque al momento de forzarlo puede venir complicaciones, es decir, puede venir una falla renal y eso es muy grave. Entonces, no se les haga extraño que antes de hacerle un estudio, y ese parcial de orina solamente se hace con esa indicación, ¿no? Para ver si el paciente es óptimo para poderse aplicar este medio de contraste o no. Y usualmente uno hace mayor énfasis cuando se va a utilizar este de índole yodado. Sería eso. ¿Qué pasaría entonces? Que como el yodado, como les decía, si el paciente resulta ser alérgico, ¿cierto? Digamos
que el paciente, pues no sé, resultó ser alérgico, ya no se le puede administrar ese yodado, pero necesitamos que hacerle un estudio porque lo amerita por su condición de salud, lo amerita que se haga un medio o se utilice un medio de contraste. Entonces la opción sería esta, esta no, sino el gadolinio, no voy a devolver después. Sería el gadolinio. El gadolinio también es por vía intravenosa, se aplica también por vía intravenosa y es esa sustancia química, sí, gadolinio. Si ustedes se van a la tabla periódica, es literalmente eso, gadolinio. Así lo encuentran, es una sustancia química y esa sustancia química se la inyecta uno al paciente en la vena cuando lo va a canalizar. Y tiene las mismas indicaciones, ¿no?, que el medio de contraste anterior. Ok, una cosa que se me había pasado decirles es que aquí en los medios de contraste yodados, cuando uno empieza a administrarle ese medio de contraste yodado por la vena, el paciente puede sentir como si fuese un calor. Hay algunas personas que lo describen como cuando le pasan dipirona. Yo no sé si alguna vez ustedes le han colocado dipirona en la vena, pero las personas que se han colocado dipirona refieren que casi siempre la dipirona les da como una sensación como de calor, de fogaje interno, ¿cierto? Que eso les da como una sensación como de, ¿cómo lo pueden describir? Como una sensación como de prurito dentro de la vena, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y le da esa sensación como de fogaje, de calor interior, que hace que el corazón lata un poquito más rápido, ¿cierto? Por eso es que uno cuando pasa la dipirona, siempre tiene que pasarla, uno nunca pasa una dipirona directa, nunca la debe pasar directa, siempre la tiene que pasar diluida y tiene que pasarla uno a un goteo constante, tampoco uno puede colocar una dipirona chorro porque el paciente después refleja taquicardias muy severas, que dependiendo del estado en el que esté, así uno le puede derivar otras cosas. Entonces, pasa por ejemplo con este yodado. El paciente cuando empieza a sentir que le va pasando el medio de contraste siente como un calorcito interno, ¿cierto? Como por la vena, a medida que va recorriendo el medio de contraste va sintiendo ese calor. E incluso a veces le da ese sabor como metalizado en la boca, como un gusto metálico, como cuando uno toma agua que ha estado depositada como en una olla que está desprendiendo aluminio o cosas así, ¿no? Que es un sabor metálico como cuando uno se muerde la lengua y prueba sangre. Da un sabor así metálico fuerte. Lo puede llegar a sentir. Entonces, ese tipo de situaciones siempre hay que hacérselas notar al paciente antes de colocarle el medio de contraste. Uno le dice, bueno, señor, usted va a sentir esto, va a sentir esto, va a sentir un sabor metálico, va a sentir un calorcito. No se me vaya a asustar, eso es normal, no estamos haciendo nada malo. Eso es un efecto que tiene este medicamento que le estamos pasando, así que no se me vaya a asustar. Si el paciente no le coloca eso y no le avisa, obviamente que lo primero que va a pensar el paciente es que ustedes lo están matando, le están haciendo algo malo, alguien hizo algo malo y descanalícenme porque miren cómo me siento de mal. Entonces hay que avisarle al paciente que eso es una respuesta normal de la droga, ¿no? Cosa, por ejemplo, que no tiene el gadolinio, que el gadolinio, digamos que es como que esa vía secundaria o es esa vía alterna para cuando las personas son alérgicas al yodo. Entonces también se administra por vía intravenosa, pero a diferencia del gadolinio, este no tiene tantas reacciones alérgicas, ¿cierto? Porque cualquier persona puede ser reacción alérgica a cualquier cosa. Incluso hasta los medicamentos que se suponen que son antialérgicos, la persona le puede hacer alergia. Entonces, ¿qué pasa con el gadolinio? Que como es una sustancia que es básicamente inerte, ¿cierto? Sí, podríamos decirlo de alguna manera que es bastante inerte. Entonces, no espera uno que el paciente tenga una reacción alérgica como sí la podría presentar con los medios de contraste yodados. Al igual que los yodados, se aplican intravenosa. Esa es la principal similitud, ¿no?, entre los dos. Pero, ¿qué pasa? Que hace el efecto contrario que los yodados. El yodado da calor y da como frío, da una sensación opuesta, ¿no? Que es como un poquito como más frío, sobre todo preciso, justo en donde uno haya inyectado al paciente, ahí es donde el paciente más lo va a sentir.
Entonces el paciente se siente como más friolento, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces esa es la diferencia entre los dos. Entre los dos, quien les da menos probabilidad de alergia es el gadolinio. Los yodados sí pueden hacer mayor índice de alergia, pero son y arrojan unas imágenes mucho más claras o mucho más precisas y detalladas en comparación con el gadolinio. Esa es la ventaja de una sobre el otro, ¿no? Y tenemos el otro medio de contraste que es el bario, que es entre todos el único que se administra tanto por vía oral como por vía rectal. Lo podemos aplicar de las dos formas. Es decir, este bario es solamente cuando se hacen estudios a nivel del sistema gastrointestinal. Es decir, se quieren estudiar cualquier órgano que tiene que ver con el tubo digestivo, ¿cierto? Todo eso, nada más. Entonces, si hablamos del esófago, del estómago, del duodeno, el colon, mejor dicho, toda esa parte, todos esos órganos, si se necesita hacer un estudio de imagenología contrastado, se utiliza varios. Y dependiendo del órgano que se va a estudiar, así se le da de tomar al paciente que se lo tome o se le aplica en el recto a través de un enema. Se puede aplicar de las dos formas. De hecho, hay un estudio que se llama colon por enema o enema de bario, así se llama, enema de bario, que este medio de contraste se aplica es a través de un enema. Y ya ustedes saben cómo aplicar los enemas, ya saben cómo es, qué aspectos hay que tener en cuenta, pues todo, ¿cierto? Entonces, digamos que el paciente se va a hacer un estudio de esófago, porque entonces se está sospechando de que, no sé, el paciente tiene pólipo, tiene algún crecimiento allí, pues algo. Se le da de tomar la sustancia y enseguida se van tomando las imágenes de rayos X, la ecografía, lo que se necesita hacer, o el TAC, la resonancia, pues cualquier cosa, ¿no? Que se vaya a hacer el paciente. A medida que el paciente va tomando el bario, se van tomando las diferentes placas. Por eso con el fin de ir mirando cómo va bajando ese medio de contraste y en algún punto de pronto en que haya como un corte, haya un desvío o haya un cese del avance de ese medio de contraste, uno puede asumir que justo en ese pedacito ahí hay algo. Entonces puede haber un crecimiento, un tumor, un pólipo, un quiste, todo, cualquier cosa puede salir ahí, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros queremos investigar. Y por ejemplo, en el caso de cuando son enemas por varios, o sea, enema de varios, obviamente que aquí lo primero que uno tiene que instalar es el enema y pedirle al paciente que después de que uno le coloque el enema, tiene que aguantar el líquido tanto como pueda, ¿no? Porque el paciente obviamente que esa administración de líquido va a hacerle presión en el esfínter y va a sentir ganas de defecar, ¿cierto? Por la presión misma del líquido que uno le está metiendo en el colon. Entonces, hay que decirle al paciente que trate de aguantar la solución tanto como se pueda mientras se le hacen se le toman las imágenes, ¿no? Porque la idea es esa, administrarle el medio de contraste para tomarle esas placas y poder mirar bien cómo es que se va dispersando todo ese medio de contraste en todo el colon y poder identificar en dónde es que está ¿cómo le podemos decir? Como que el factor o el problema que tenga el paciente, ¿no? Entonces, aquí, básicamente, el bario es inerte, es decir, no, si se lo dan de tomar al paciente no va a sentir nada, no es una sustancia que amarga o ácida, o como que le va a patear al paciente al momento de tomárselo porque qué desagradable que sabe. Para nada, es inerte, no sabe a nada, no tiene sabor, no tiene olor tampoco. Entonces, esa es una de las, digamos que de las características del bario, ¿no? Y que resulta ser más fácil al momento de que el paciente se le tenga que administrar esa droga. Y por último, el aire. El aire que solamente se aplica es para estudios de colon, nada más. Porque obviamente que yo no le voy a administrar aire al paciente intravenoso, porque imagínense, le provoca una embolia. Entonces, aquí el aire solamente se destina es para asuntos de colon o estudios de colon. Y ustedes se preguntarán como que, pero ¿por qué el aire? ¿Cómo así? El aire circundante, el aire habitual, el aire que uno respira, ese mismo aire, ese mismo. Solamente que recuerden que anatómicamente, por ejemplo, cuando se está estudiando el colon, recuerden que el colon es rugoso, parece como un acordeón, ¿cierto? Él viene así como con bastantes pliegues.
Y en muchas ocasiones muchos pacientes tienen esos crecimientos anormales celulares, es decir, el quiste, el tumor, el pólipo, lo que sea, lo tienen escondido justo entre esos pliegues. Imagínense como si uno tuviese una arruga en el suéter o un pliegue en el suéter. Si uno se estira el suéter, lo que sea que esté contenido dentro de ese pliegue, uno lo mira, ¿cierto? Enseguida se descubre. Pero si yo tengo la camisa doblada y yo puedo guardar hasta granitos de arroz ahí dentro de ese pliegue y nadie se da cuenta porque el suéter permanentemente está doblado, ¿cierto? Tiene pliegues. ¿Qué es lo que hace el aire aquí? El aire lo que va a hacer es que literalmente se introduce una cantidad de aire como para poder estirar o inflar de alguna manera el colon, para que las paredes queden bien lisecitas y se descubra cualquier cosa que se estén escondiendo en esos pliegues. Ya con ese fin se hace. Entonces a veces hay algunos pacientes que ha pasado en ocasiones que el paciente tiene alguna sintomatología, no se tiene, por ejemplo, hemorragias rectales, y van y le hacen los estudios y no les encuentran nada. ¿Pero por qué? Porque a veces esas lesiones están escondidas ahí entre los pliegues del colon. Entonces, cuando le hacen estos estudios para poder descartar cualquier cosa, lo que hace el especialista, porque esto lo hacen los especialistas, es que administra una cantidad de aire a través del recto del paciente e infla, literalmente infla el colon y alisa las paredes y ahí enseguida se descubre si el paciente tiene o no una lesión a nivel de las paredes del colon, ¿cierto? Entonces, básicamente ya lo único que es que el paciente después de que se termine este estudio, obviamente que va a tener muchas flatulencias, porque todo ese aire que el especialista metió lo tiene que eliminar el paciente. El cuerpo va a buscar la forma de poderlo eliminar y el paciente va a tener bastante flatulencia. Entonces hay que decirle al paciente de que no se vaya a sentir mal porque de pronto se le escapa un gas y como que, ay, qué pena, se me escapa un gas, ¿no? Pero es ese aire que se ha introducido, ¿cierto?, a nivel del colon. Entonces también hay que decirle al paciente porque en algunas ocasiones estos estudios, si bien en algunas ocasiones los hacen sedados, es decir, se seda al paciente, en algunas otras ocasiones no se seda por completo, solamente se le da como una anestesia muy leve, como para que el paciente pueda tolerar el tubo ese que se mete a nivel del recto, ¿ya? Solamente para que no le duela, ¿cierto? Y el paciente está como en un estado de semi-inconsciencia, es decir, él no está completamente inconsciente, pero tampoco está completamente alerta, ¿cierto? En algunas ocasiones se hace de esa manera, se le pasa por la vena un poquito de anestesia, que eso lo hace el anestesiólogo, ¿cierto? Solamente para que el procedimiento demore los 15, 20 minutos, media hora, lo que sea que se necesite. Solamente se toma una cantidad muy mínima de anestesia para poder no sedar por completo al paciente, pero sí darle como un estado así como de estupor, de somnolencia, para que el paciente tolere el procedimiento. Porque ustedes se imaginan hacerse un estudio de colon a secas, es decir, así completamente conscientes, que uno le mete esa manguera por ahí por el ano y que literalmente se meten metros y metros de esa manguera. Entonces puede resultar doloroso, ¿no? Puede resultar bastante incómodo, muy incómodo. Entonces, lo que se hace es sedar levemente al paciente para que tolere el procedimiento. El paciente cuando ya termina todo, que ya empieza a recuperar la conciencia, él se siente con el abdomen súper hinchado, así como cuando uno ha comido frijoles bien tarde en la mañana y le producen muchos gases, se distiende bastante la barriga y el paciente siente que le revolotea toda la barriga. Hay que hacerle notar de que eso es normal, que va a sentir que va a tener la necesidad de tener flatulencias, ¿no? De eliminar todo eso. Así que el paciente pues espera que en el plazo después de que termine el estudio, en las primeras horas después de que termine, el paciente va a estar eliminando esas flatulencias y listo, no pasa nada, ¿ya? En el caso, por ejemplo, si se utiliza el bario, obviamente cuando el paciente termina el estudio, pues él va a sentir la necesidad de ir al baño a defecar. Ahí sí a defecar, no a eliminar aire, no tener flatulencia, sino a defecar. Entonces el paciente hay que dejarlo que defeque y hay que darle las mismas indicaciones que como se les dijo o se les dio con los otros medios de contraste. A pesar de que el paciente elimine gran parte de ese medio de contraste a través de las heces, ¿cierto?
cuando vaya al baño a defecar, también igual hay que decirle que tome mucho líquido, mucho líquido, que tome igual mucho líquido, para poder eliminar todos esos restos de medios de contraste. Y se espera, por ejemplo, que ya al día siguiente, ya para el día siguiente ya el paciente ya tenga sus condiciones de orina y de heces completamente habituales y normales.